El más conocido divulgador del ateísmo, Richard Dawkins, asegura que encontró el propósito del universo y de la naturaleza terrestre al formar la vida. Su propósito, dice, fue crear al hombre mediante el azar y la supervivencia del más fuerte. Pero cuando se le preguntó cómo surgió la vida sin Dios, después de pensarlo dijo: ¿cómo comenzó la vida? Nadie lo sabe. Ya lo digo, no lo sé. Podría ser una inteligencia superior de algún lugar del universo. Más tarde, cuando se le preguntó cómo esa vida simple pudo crear nuevas informaciones genéticas para poder llegar a nosotros, la respuesta fue un largo silencio. Y luego dijo algo que no respondió a la pregunta. La mente racional entiende que nuestras células y nuestros órganos como el oído, la vista, el cerebro, no se pueden formar por competencia y adaptación. El mismo Darwin lo reconoció admirado por su complejidad. Para eso se requiere de una inteligencia superior a la del rey Salomón y de Einstein. El profundo deseo de vivir eternamente ha llevado a algunos familiares de famosos a inmortalizarlos mediante métodos de crioconservación, es decir, congelarlos para que en el futuro la ciencia pueda resucitarlos. Pero se sabe que la cristalización de las neuronas las destruye y por lo tanto esa posibilidad es prácticamente nula. En 1996, el Papa Juan Pablo II dijo que el primer hombre podría haber sido un simio al que Dios le sopló el alma para llegar a ser el Adán de la Biblia. Pero el Génesis dice que los animales también tienen alma, nefesh, aunque mucho más simple. Entonces, ¿Adán llegó a poseer dos almas, una animal y otra humana? Nadie cree eso. Es evidente que ni los hombres de ciencia, ni los filósofos, ni los religiosos pueden entender y explicar el origen y el propósito de la existencia del hombre en nuestro planeta, a menos que recurran al libro de texto del Creador, la Biblia. Después que Satanás introdujera la doctrina de la inmortalidad del alma humana en el Edén, como dijo Moisés, la creencia más remota que se conoce del tema la encontramos en el primer reino de la Babilonia antigua, llamado primeramente Babel. Muchos judíos aceptaron la creencia de la inmortalidad del alma con la llegada de la cultura griega. Una de las creencias que Jesús usó como ilustración era la de un rico que había tratado mal a su siervo y fue llevado a un infierno, donde le pedía a su siervo que gozaba en el paraíso una gota de agua para calmarlo, como si esto hubiera sido suficiente. Los cristianos también fueron influenciados por los llamados padres de la Iglesia de los siglos II y III. Con el despertar de la ciencia y su pleno desarrollo en nuestro siglo XXI, los científicos han tratado inútilmente de encontrar una respuesta a la pregunta humana de una vida después de la muerte. Hoy se esmeran en descubrir la clave de la deseada inmortalidad, pero solo han logrado postergar la muerte unos pocos años. Los parapsicólogos anglosajones se están apoyando en una concepción espiritualista del hombre y creen la posibilidad de la existencia del alma después de la muerte, pudiendo realizar fenómenos extraordinarios. Y el Dr. Rhine se animó a decir que la ciencia podía darle a la religión una base científica. Pero si la mente humana no puede realizar esos fenómenos en vida, ¿por qué los podría hacer después de la muerte? Por eso sus estudios terminaron en el fracaso. Ante un paro cardíaco, la pérdida de la conciencia sobrevive unos 8 segundos y la actividad eléctrica cerebral superior cesa en no más de 20 segundos. Pero si mediante oxigenación y un riñón artificial alimentamos con esa sangre la cabeza de un hombre decapitado en un accidente, le conectamos unos electrodos y lo unimos a un tomógrafo de positrones, como lo hizo en 1984 el equipo del Dr. Edward Rayleigh en Estados Unidos, ese cerebro podría mantenerse vivo, pero se irá apagando hasta morir a los 12 días. Durante esos días, el cerebro del hombre muerto pensó como una computadora, haciendo conexiones y obrando con la memoria como se vio en el tomógrafo, pero sin tener conciencia alguna de lo que hacía, pues el alma consciente de la persona ya no existía.
Por eso la creencia de que el alma se transforma en un superhombre o en un ángel que pueda ayudarnos no es ciencia, sino superstición babilónica. El Dr. Raymond Moody, hijo, publicó en 1975 su bestseller Vida después de la vida, y cuenta que la mayoría de los pacientes que estuvieron cerca de la muerte dijo haberse liberado del cuerpo, elevarse y pasar por un oscuro túnel hacia una luz, donde encontró una sensación de bienestar. Pero en ningún caso ocurrió después de la muerte irreversible. Por lo tanto, no hubo vida después de la vida, como Moody aseguraba. El Instituto Gallup mostró que la gran mayoría de los encuestados y que estuvieron cerca de la muerte o estuvieron clínicamente muertos no vio nada de lo que presenta el Dr. Moody. Y James Wannery dijo que estas experiencias mencionadas por Moody son conocidas entre los astronautas que deben prepararse con los aceleradores gravitatorios. Cuando se reduce la velocidad de centrifugación, los astronautas que perdieron la conciencia abren los ojos, y lo primero que ven es un punto luminoso que se agranda, pareciendo avanzar en un túnel, y que Moody lo confundió con un viaje al cielo. Así se demostró que esa sensación se experimenta poco antes de recobrar la conciencia y no al perderla. Por lo tanto, el popular argumento del Dr. Moody quedó anulado. Los hombres de ciencia concuerdan que el hombre es la unión de tres partes, que al separarlas lo lleva a un estado de coma y finalmente a la muerte. Cuando está en coma, se dice que está en estado vegetativo, pues presenta una dualidad cuerpo-vida como los vegetales. Para que ese cuerpo vivo con forma de hombre sea considerado persona, tiene que llegar a poseer, además, conciencia de sí. También el apóstol Pablo asegura que nuestro ser está constituido por la unidad triple espíritu, alma y cuerpo. Y esta es la única declaración suya que se refiere a todo el ser. Y Moisés explica qué hizo Dios cuando dijo, hagamos al hombre. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo de Pablo, y sopló en su nariz aliento de vida, el pneuma, espíritu, soplo de Pablo, y fue el hombre un ser viviente. En hebreo dice nefesh hayah, literalmente alma de vida. Así que el Padre dio la orden, y Cristo, el Creador, hizo una estatua y sopló la vida. Pero para que la vida pueda hacer su obra, era necesario que esa imagen fuera transformada en un cuerpo con sus células y sus órganos, y esta tarea la hizo la tercera persona de la deidad. El salmista dice del Espíritu Santo, porque tú formaste mis entrañas, en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En la Biblia, persona, del hebreo pané, rostro, presencia, persona, equivale al vocablo griego prosopon, que siempre es una persona que muestra su rostro y si señala una vida, siempre es vida consciente. En la Biblia, el alma es también el espíritu de la mente. No es el cerebro, sino su producto. Es el entendimiento, es la razón y el yo, y es nuestra voluntad. Entonces, si el alma es el resultado de la unión del cuerpo con la vida, cuando el hombre duerme, el alma duerme. ¿Y cuando muere, también muere el alma? En Ezequiel 18:20 Dios responde, el alma que pecare, esa morirá. Y como todos hemos pecado, llegamos a la muerte. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Así que el hombre es mortal, pero puede obtener la vida eterna gracias a Jesucristo. Es sorprendente que tantos creyentes crean esta declaración de Cristo, pero al mismo tiempo niegan que nuestra alma necesite vida eterna para gozar la inmortalidad. Cierto día Jesús llegaba a Betania cuando alguien le informó que Lázaro, al que había propuesto sanar, había fallecido. La respuesta del Señor sorprendió a todos. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. El sueño es una de las expresiones más comunes que se emplean en la Biblia para describir el estado de un hombre muerto.
Cuando dormimos, la parte inconsciente del cerebro, es decir, la supercomputadora donde se archiva la memoria, sigue en actividad. Pero la parte consciente está desconectada. Como vimos, está anulada porque el alma está dormida. En la muerte absoluta, primero, la parte inconsciente puede mantenerse en funcionamiento por unos minutos y en forma artificial hasta unos 12 días, como lo demostró el equipo científico del Dr. Rayleigh. Segundo, la parte consciente queda anulada después de unos 10 segundos que el corazón deja de latir. Simplemente no tiene conciencia, es decir, que no tiene alma. Tercero, si la muerte es un sueño, entonces va a haber un despertar. Es una promesa de resurrección y por lo tanto, el hombre muerto volverá a ser otra vez Nefesh Hayah, es decir, alma de vida. ¿Quiere decir entonces que los muertos no saben nada? La Biblia responde, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga. Hasta su memoria queda en olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. En el experimento de Rayleigh con el cerebro del hombre decapitado, se lo pudo mantener en actividad por unos días, pero no sabía absolutamente nada del trabajo de su memoria, pues el salmista dijo de la parte consciente, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y si Dios promete a los arrepentidos que serán despertados, ¿cuándo se cumplirá la gran resurrección? ¿Enseguida después de la muerte? San Pablo responde, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Por esta razón, las Santas Escrituras nos dicen que el rey David y los demás héroes de la fe todavía no subieron al cielo y están esperando lo prometido. Y también que los malos no tienen vida eterna porque solo Dios es inmortal y a los que también resucite. Pero, ¿el Señor nos resucitará con un cuerpo físico como Adán y Eva o seremos espíritus? Pablo responde, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Puesto que todos somos mortales por haber pecado, nuestro amante Salvador nos invita diciendo, Dios pagará a cada uno según sus obras, vida eterna a los que perseveran en el bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad. Gracias a Dios por esta bendita esperanza.